Los bancos desempeñan un papel fundamental en la economía moderna al ser instituciones financieras centrales que facilitan el flujo de dinero, crédito y otros servicios financieros a individuos, empresas y gobiernos. Estas entidades desempeñan un papel clave en el sistema financiero global al brindar servicios esenciales que permiten el ahorro, la inversión y el acceso a capital para el crecimiento económico. En la actualidad, los bancos modernos ofrecen una variedad de productos y servicios que incluyen cuentas corrientes y de ahorro, préstamos, hipotecas, tarjeta de crédito, gestión de inversiones, seguros, servicios de cambio de divisas, entre otros. Además, juegan un papel importante en la intermediación financiera al canalizar los fondos de los ahorradores hacia los prestatarios, facilitando así la inversión y el consumo. Seguidamente estaremos hablando sobre las generalidades sobre bancos, sobre su origen y su evolución. Desde el inicio de la historia humana se ha requerido de instituciones que trabajen con el dinero. El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas. Se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y pasaron a contar con organizaciones más complejas. Es así como a partir del siglo IV a.C., en varias ciudades griegas se constituyen bancos públicos, administrados por funcionarios especialmente destinados a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, recaudaban impuestos y acuñaban monedas. En la época de Justiniano, emperador de Bizancio en el siglo VI, se reglamentan con precisión el uso y costumbres del mundo romano en materia bancaria y se fija la tasa de interés en un 6% al año, con algunas excepciones, considerando el riesgo de las operaciones. Los préstamos marítimos, por ejemplo, pueden alcanzar el 12% al año y los acordados en las iglesias no pueden superar el 3%. Buenas noches, docente y alumnos. Mi nombre es Leticia Viveros y voy a estar continuando con la exposición. Edad Media. En el siglo XIX, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la aplicación de las casas de alta banca que actúan como consejeros, corredores o mandatarios en grandes operaciones financieras. Se crean los grandes bancos comerciales cuyo capital estaba distribuido en el público. Las primeras manifestaciones bancarias. La historia del banco comienza con el primer prototipo de banco de comerciantes de la Mesopotamia, que hacía préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades. Durante el Imperio Romano, los prestamistas daban préstamos y se añadieron dos innovaciones que eran muy importantes. Aceptaban los depósitos y cambiaban dinero, existiendo una evidencia arqueológica para este periodo. La crisis financiera de fines de los años de 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo a los grandes bancos de todo el mundo y generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. Buenas, mi nombre es Rocío Rolón y les estaré hablando sobre los banqueros en la Edad Media y los bancos públicos. Primeramente tenemos los que son los banqueros en la Edad Media. Nos dice que antes de que existieran los banqueros ya existían los prestamistas, que son aquellos que se dedican a prestar dinero a corto plazo a cambio de un objeto del mismo valor. Según se entiende, el concepto de banqueros en la Edad Moderna hace referencia a aquellos que hacen negocios solo con dinero, es decir, que venden y protegen dinero. En este sentido, estaban más cerca de ser banqueros los orfebres y artesanos que ellos portaban cajas fuertes y en las ferias los mercaderes les daban una cuota para que custodiaran sus monedas. Había un oficio que evolucionó hasta ser considerado banquero, el cual sería el cambista.
El comercio, extendido por la cristiandad medieval, recorría diversos estados y reinos y sistemas políticos, cada uno con su propia moneda. Había que entenderlas para poder comprarlas y establecer las equivalencias para cambiarlas, lo cual era el trabajo del camino. Ellos se establecían en las grandes ferias, ante las mesas y los bancos, sobre las que realizaban sus negocios. Tenían una poderosa influencia en las fluctuaciones del valor del oro y la plata. Aceptaban depósitos, concedían préstamos, incluso realizaban transferencias. Seguidamente tenemos los que son los bancos de interés público, el cual es una entidad en la que el Estado o actores públicos son los propietarios. Estos pueden existir en todos los niveles, ya sea a nivel local o regional o nacional, incluso internacional. Los mismos operan al servicio público vía instituciones en propiedades públicas también, a través de los gobiernos que las representan. Existe una diferencia entre lo que son los bancos públicos y privados, ya que los bancos públicos son más motivados por el interés público. En cambio, los bancos privados lo que buscan son sus propios beneficios a corto plazo para los accionistas o para conseguir su expansión como su más alta prioridad. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar son la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero, la Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat. Así también, ellos son capaces de reducir los impuestos dentro de sus jurisdicciones, porque sus beneficios son devueltos al Fondo General de la entidad pública. Y con esto concluye mi presentación. Buenas, yo soy Ruth Bereles y les estaré hablando sobre los bancos modernos. La tecnología ha evolucionado considerablemente, es por ello que los bancos también tienen que ir evolucionando junto a ello y van integrando a sus operaciones diferentes plataformas que le ayuden a realizar las mismas en menor tiempo, con mayor eficiencia y a menor costo. Una de ellas es blockchain. Es una tecnología basada en cadena de bloques que registra transacciones entre dos partes. Un claro ejemplo es el banco BBVA, que realiza estas transacciones en 10 a 15 segundos sin importar en el lugar en el que esté o en el horario que se haga. En cambio, antes se hacían estas transacciones en días hábiles laborales y además tardaban de 3 a 5 días en responder. Luego tenemos el Machine Learning, se incluyen herramientas digitales con utilidad para gestión de riesgos de créditos, análisis de información financiera, detección de patrones asociados a riesgos para seguridad bancaria y la automatización de entradas de datos y controles de documentos. Otra plataforma muy utilizada hoy en día son las criptomonedas. Esta tecnología se fundamenta en monedas digitales basadas en el sistema blockchain. Maximiliano Hinz habla de que estas criptomonedas en la banca moderna generan varios beneficios. Uno de ellos es la libertad en el manejo del dinero, la posibilidad de movilizar fondos sin restricciones, la ausencia de árbitros que regulen o limiten las transacciones, como así también la democratización en el acceso al dinero. Luego tenemos la ciencia bancaria. La ciencia bancaria dice que es el conjunto de conocimientos sobre los bancos y sistemas bancarios sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y experimentación en ámbitos específicos de los cuales se generan preguntas, construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados sobre los bancos y sistemas bancarios. Entonces, la ciencia bancaria es un sistema estructurado en el cual se conocen los diversos aspectos que engloban al banco y las diferentes informaciones a las cuales el mismo debe acceder para organizar adecuadamente su sistema. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Pamela Portillo. Les estaré hablando sobre la importancia de la ciencia y la técnica bancaria, también de la gestión bancaria. La técnica bancaria es importante ya que contribuye
soluciones a múltiples problemas que surgen de las actividades de los bancos y presta un valioso servicio al desarrollo del derecho bancario porque suministra el elemento práctico indispensable para la interpretación de las normas jurídicas. La ciencia tiene relaciones con las ciencias económicas, las ciencias jurídicas, las finanzas y las estadísticas, así también como la técnica bancaria tiene vinculaciones con la economía política, las ciencias jurídicas y la contabilidad. La gestión bancaria se encarga de controlar los márgenes bancarios, es decir, determinar la calidad de los activos. Los aspectos que permiten llevar a cabo una correcta gestión bancaria son el conocimiento real de los costos, el conocimiento de todas aquellas rentabilidades y el control de las variables fundamentales. Poseen normas generales. Estas se refieren a las normas legales que se debe observar en las operaciones y son el redescuento, las cauciones, entre otras afectaciones. También posee normas fundamentales, tales como la vinculación entre las operaciones activas y pasivas, calificación del crédito, limitaciones del crédito y el fraccionamiento de los riesgos. Le voy a estar hablando sobre los bancos y otros órganos financieros. Tenemos las entidades de seguro. El seguro es un servicio público que tiene carácter de previsión social, conserva los ahorros de los asegurados y mantiene reservas líquidas para hacer frente a los riesgos, administrándolos en forma rentable. El mercado de capitales, la bolsa de valores. El mercado es un tipo de mercado financiero en donde se realiza la compra y venta de títulos, principalmente de acciones. Esto se puede decir que constituye un mecanismo de ahorro e inversión para los inversionistas. Se cuenta con un régimen legal vigente, que es la ley número 5452/15, que nos habla sobre los fondos de inversión. La ley 5810/17, que nos habla de los mercados de valores. La ley 861/96, 5787, 1036/97 y la 6104, que nos habla sobre la modificación de la ley 489, orgánica del Banco Central del Paraguay. A continuación tenemos la historia del mercado de valores en Paraguay. El mercado de valores en Paraguay se fundó en el 1977, pero funcionó después de un año. En la década del 80 la bolsa de valores se cerró por falta de operaciones, ya que en esa época no se favorecía todavía el libre comercio. Y fue recién en el 1992 que los accionistas de la bolsa decidieron reabrir sus puertas, y desde el 1993 que funciona de manera continua. Claramente en nuestro país no se puede todavía decir con firmeza que existe un mercado financiero parecido al de Wall Street. Sin embargo, desde 1992 que ha avanzado muchísimo. En conclusión, llegamos que los bancos son entidades que ofrecen muchos beneficios, variedad de servicios, los cuales lo más comunes son los pagos de servicios, transacciones, recibo de depósitos, conceder préstamos, y muchos de esos nos ayudan a adquirir equipos, terrenos, materias primas, etcétera, para pagar cualquier cuenta o gasto que tengamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que varía la región o el país, las operaciones y las